Hola, muy buenas. Nuestro nombre es Elena Bernaza de la Rútico Echea y junto a Diana del Callejo, Ramón Álvarez y Margarita Canal venimos a presentaros nuestro trabajo titulado Caracterización del rendimiento académico de escolares de cuarto de educación primaria España. El orden de la presentación va a ser esta. Al principio haremos una pequeña introducción a la temática, os contaremos el material y método que utilizamos para esta investigación, los resultados a los que llegamos y las conclusiones que obtuvimos. Arriba a la izquierda, en toda la presentación, tendréis un código QR con el extenso enviado al evento. Se entiende por rendimiento académico, o vamos a entender por rendimiento académico, el nivel de conocimiento, habilidades y destrezas que el alumno adquiere a lo largo del ciclo educativo. El grado de adquisición de estos suele ser cuantificado en pruebas que miden el logro académico. Por ejemplo, tenemos pruebas internacionales como puede ser PISA, pruebas nacionales, el EGD o el Planea en México, por ejemplo, y pruebas de nivel de centro que suelen ser los exámenes común y corrientes. Nosotros concretamente utilizamos la evaluación general de diagnóstico que fue realizada en España en 2009 y la cual mide el rendimiento académico de los escolares en estas cuatro competencias que son comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia social y ciudadana. El objetivo general de esta investigación es proponer una medida fiable del rendimiento académico general que recoja las puntuaciones de las cuatro competencias antes mencionadas para poder clasificar a los escolares de cuarto año de educación primaria de España. De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos. Determinar cuántas categorías son necesarias para clasificar a los escolares en función del rendimiento académico general, corroborar la viabilidad del modelo propuesto mediante estrategias de análisis alternativa para asegurar su fiabilidad y caracterizar cada uno de los grupos que se forman. En este trabajo se analizaron 25.295 escolares que cumplimentaron la prueba y las variables de titularidad del centro al que acudía, pudiendo ser público o privada, idioma en el cual contestaba la prueba, pudiendo ser castellano, euskera, catalán, gallego o valenciano, el sexo y las puntuaciones de las cuatro competencias antes mencionadas. Los métodos estadísticos utilizados en este trabajo fueron análisis de clases latentes, análisis discriminante y análisis Chaiz. En cuanto al análisis de clases latentes, decir que es una técnica cuyo objetivo es clasificar en grupos un conjunto de individuos a partir de la determinación de una variable categórica no observable. El algoritmo utiliza como variables de entrada un conjunto de variables categóricas observables. La estimación de un modelo a través del análisis de clases latentes no establece la cantidad de clases latentes a priori. Sin embargo, una de las ventajas de esta técnica, en comparación con la de clusterizaciones más utilizadas, es la variedad de herramientas existentes para determinar la cuantía de las clases latentes. Para el caso de estudio, con la finalidad de elegir el mejor modelo de clases latentes, se estimaron y compararon modelos de 1, 2 y 3 clases latentes, utilizando como criterio de selección los estadísticos G cuadrado, Chi cuadrado, A y C y B y C. Teniendo en cuenta, por una parte, que el A y C tiende a sobreestimar el modelo de las clases necesarias, que el B y C tiende a subestimarlo y que en caso de tener una muestra muy grande se puede presentar un sobreajuste del modelo, el estadístico que se utilizó fue el B y C conjuntamente con el nivel de interpretabilidad general de las clases propuestas. Así, las clases consideradas para este trabajo fueron 3. Sin embargo, dada la posible subestimación del modelo, se usaron como estrategia de verificación el análisis discriminante y análisis Chaiz.
El análisis discriminante es un método de clasificación en el que la categorización en K grupos es previamente conocida. El objetivo principal es catalogar nuevas observaciones en los grupos ya establecidos. En este caso, los grupos establecidos serán los tres que obtuvimos de las clases latentes. Para esta investigación se utilizó la alternativa conocida como análisis discriminante cuadrático, que asume un límite de decisión que en lugar de ser una línea es una curva. Por último, los métodos A y D tienen por objetivo detectar la presencia de interacciones en un modelo de predicción, generalmente mediante el algoritmo de tipo iterativo. Existen distintos tipos de métodos A y D, según la naturaleza de la variable dependiente, dentro de los que se destaca por su popularidad el child. Este se utiliza fundamentalmente con fines exploratorios y descriptivos y su principal objetivo es encontrar una clasificación de la población en estudio en grupos capaces de describir de la mejor manera la variable dependiente. El algoritmo Chaid se utiliza con variables cualitativas y utiliza el contraste chi cuadrado de independencia en cada una de las fases del proceso iterativo. Bueno, en cuanto a los principales resultados que obtuvimos en este trabajo, su presentación se divide en tres partes. En primer lugar, presentamos las variables utilizadas y sus principales características, después los principales resultados que dan lugar a la determinación de la cantidad de clases y su evaluación mediante el análisis discriminante y el child. Y por último, lo que presentamos es una caracterización del rendimiento de los escolares en función de las variables que lo determinan y su asociación con las variables sociodemográficas. De la muestra analizada, que eran 25.295 escolares, poco más del 60% de los estudiantes provienen de una escuela pública y se reparten casi miti-miti por género. Además, se registraron pruebas respondidas en las 5 lenguas que ya mencioné hablar y su distribución fue poco más del 75% fueron en castellano, un 11% en catalán, 5% en gallego, un casi 3% en vasco y un 1,5% en valenciano. Por último, tenemos que un 90% de los participantes no repitieron ningún curso. Por otra parte, en cuanto a las variables asociadas al rendimiento académico, destacamos que la media en las 4 dimensiones, como vemos ahí, prácticamente coincide en 507 y tiene un desvío de alrededor de entre 90 y 91. Tal como ya dijo Alar, el criterio que utilizamos para determinar el número de clases de la variable no observada, en este caso rendimiento académico, fue el mínimo VIC. Este índice reporta su mínimo valor al estimar un modelo con 3 clases latentes. Lo que hicimos entonces fue, luego de especificar el modelo y de estimarlo con sus 3 clases latentes, procedimos a verificar esta caracterización mediante las estrategias de análisis discriminante y de child. En cuanto al análisis discriminante, debido a la estructura de los datos y dado que no se cumplen ni el supuesto de normalidad ni el de homogeneidad de varianzas, decidimos utilizar la alternativa no paramétrica QDA. Para implementar este análisis utilizamos las 4 variables continuas originales, o sea, las puntuaciones o las competencias de comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico y social y ciudadana, como variables independientes, y la variable latente con 3 clases que conformamos mediante el análisis de clase latente la usamos como variable de agrupación. Por otro lado, lo que refiere al análisis child, este lo realizamos tomando como variables explicativas las mismas variables que usamos para determinar las clases latentes, o sea, la versión categorizada de las puntuaciones. Y al igual que para el QDA, la variable dependiente fue la variable de clases latentes con sus tres clases. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos con esta técnica, ahí lo que presentamos es como la matriz de confusión entre los grupos creados con el ACL y con el QDA. Vemos que el 90% de los casos ambas clasificaciones coinciden. En particular, en la tabla vemos que el grupo más eficiente clasificado es el grupo número 2, que se asocia además a la clase número 2, con más de un 90% de coincidencias. Sin embargo, vemos también que este grupo es el que presenta mayor casos de observaciones mal clasificadas. En el otro extremo tenemos el grupo con menor eficiencia en su clasificación, es el grupo número 3, que se asocia a la clase latente 3, que de todas formas tiene un alto nivel de coincidencia, que es 85%. Por otra parte, el grupo 1, que es el G1,
presenta poco más de un 90% de coincidencias en su clasificación, y el 10% de los casos confusos que presentan se dan con la clase 2. En cuanto al CHAID, acá tenemos la matriz de confusión también de la clasificación realizada con el CHAID y con las clases latentes. Vemos que los resultados dejan en evidencia que casi un 93% de los casos coinciden en ambas clasificaciones. A partir de la tabla que presentamos ahí, vemos que el grupo que es más eficientemente clasificado es el grupo 1, el que aparece ahí como G1, que se asocia además a la clase latente 1, que tiene casi un 99% de coincidencias. En el otro extremo tenemos el grupo con menor eficiencia en su clasificación, es el grupo 2, con casi un 89%, o sea que también, si bien es la de menor eficiencia, es una alta eficiencia. Y la mayor confusión en este grupo se da con la clase 1. Y bueno, por último, el grupo 3, que es el G3, que se asocia a la clase latente 3, presenta más de un 97% de coincidencia en su clasificación. Bueno, los resultados obtenidos, por lo tanto, a partir del análisis discriminante y del análisis CHAID, respaldan la determinación nuestra de establecer una estructura de 3 clases latentes. Por lo tanto, lo que hicimos fue estimar efectivamente el modelo de 3 clases latentes, y ahora les vamos a presentar un poco la caracterización de cada una de las clases. Bueno, antes de eso, la probabilidad de pertenecer a cada una de las clases es la que vemos en la tabla 4. Vemos que la clase 2 es la que tiene mayor probabilidad y la clase 3 la de menor. La caracterización de cada una de las clases la realizamos en función de la probabilidad condicional de cada una de las categorías de la variable manifiesta, dada la clase. La hicimos en función de los resultados que presentamos en la tabla que está ahí. Lo que hicimos fue, para guiarnos un poco y para guiarlos ustedes también en esta caracterización, pintar la tabla de colores, y en función de eso vamos a ir haciendo una caracterización de cada una de las clases. En particular, la clase latente 1, que es la que aparece ahí pintada de verde. Vemos que los escolares de esta clase se caracterizan por presentar valores mayoritariamente altos en las 4 variables observadas. Detectamos también escolares con valores medios en lingüística y en matemática, y destacamos que la probabilidad de que un escolar que pertenece a esta clase tenga niveles bajos en cualquiera de las variables observadas es prácticamente cero. Por otro lado, tenemos la clase latente 2. Los escolares que se presentan en esta clase tienen un nivel medio en las variables observadas, y destacamos que el hecho de que la probabilidad de que un niño o niña que pertenece a esta clase tenga niveles bajos o altos en alguna de las variables observadas es menor a 0 y 0,1 y 0,2 respectivamente. En cuanto a la clase latente 3, los escolares de esta clase presentan valores bajos en las competencias de lingüística, mundo físico y social ciudadana, y además se caracterizan por tener registros medios en matemática. Y por último, la caracterización de estos escolares se complementa destacando que la probabilidad de que un escolar pertenezca a esta clase, de que un escolar que pertenece a esta clase tenga niveles altos en cualquiera de las variables observadas es prácticamente cero. Y bueno, en cuanto a la composición de cada una de las clases en función de las probabilidades a posteriori de cada una de ellas, el total de los escolares de cuarto año queda distribuido en poco más de un 32% en la primera clase, un 50% en la segunda y un 17% en la tercera. Para finalizar, en lo que refiere, digamos, al rendimiento académico, entendemos que las 3 clases que obtuvimos las podemos categorizar como la primera clase, niños y niñas cuyo rendimiento académico en cuarto año es alto. Por otro lado, niños y niñas cuyo rendimiento académico en cuarto año es medio. Y por último, niñas y niños cuyo rendimiento académico en cuarto año es bajo. Por último, presentamos una caracterización de los escolares en estas clases en función de las variables sociodemográficas que presentamos al principio. En cuanto al sexo de los escolares, tenemos que la mayor diferencia se da en la clase 3, donde hay un 46% de niñas y un 54% de niños.
Por otro lado, cuando analizamos la composición de las clases, teniendo en consideración la lengua en la que fue realizada la prueba, tenemos que la clase 1 es la que presenta la mayor proporción de pruebas en castellano y la menor proporción de pruebas realizadas en vasco y en valenciano. Además, la clase 2 es la que presenta la mayor proporción de pruebas realizadas en gallego, mientras que en el caso de la clase 3 se registran las mayores proporciones de pruebas en catalán, valenciano y vasco. En lo que refiere a la titularidad de la escuela, tenemos que la mayor paridad entre escuelas públicas y privadas se da en la clase 1, mientras que la mayor diferencia de composición, en particular hay una menor proporción de escuelas privadas, se da en la clase 3. Y en cuanto a estas variables, para finalizar, tenemos la repetición escolar, que tenemos que su distribución por clase latente se da en la clase número 1, es la que tiene mayor cantidad de escolares que no han repetido, mientras que la clase 3 es la que registra la mayor proporción de escolares que sí lo han hecho. Y bueno, a modo de consideraciones finales, digamos, los resultados que obtuvimos y que presentamos ahora en este trabajo nos permitieron obtener las siguientes conclusiones. Existe una caracterización de 3 clases latentes que permite clasificar a los estudiantes según su rendimiento académico en competencias de comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico y social y ciudadana. Esta caracterización se realizó mediante análisis de clase latente, resultó fiable y fue verificada a partir de 2 técnicas más, la análisis discriminante, en particular su extensión cuadrática, y el CHAID. Con los resultados de esta clasificación del rendimiento académico distinguimos que un 32% de los estudiantes de cuarto año de primaria cuenta con un rendimiento académico alto, un 51% cuenta con un rendimiento académico medio y un 17% con un rendimiento académico bajo. El rendimiento académico alto se caracteriza por presentar valores mayoritariamente altos en las 4 competencias, aunque se destacan también escolares con valores medios en comunicación lingüística y en matemática. El rendimiento académico medio se caracteriza por presentar un nivel medio en las 4 competencias. Y por último, el rendimiento académico bajo se caracteriza por presentar valores medios en matemáticas y bajos en las otras 3 competencias. Además, la mayor proporción de escolares en escuelas privadas reportan un nivel de rendimiento alto, mientras que la mayor proporción de escolares de escuelas públicas reportan un rendimiento académico medio. En cuanto al hecho de ser repetidor o no ser repetidor, se detectó que la mayor proporción de niños no repetidores cuentan con un rendimiento académico alto, mientras que la mayor proporción de niños repetidores reportan un rendimiento académico bajo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y les recordamos que si quieren acceder al trabajo completo, ahí arriba a la izquierda tienen el QR. Muchas gracias y quedamos a la espera de sus comentarios virtuales.